Hoy tenemos con nosotros al gran Luis Castellanos, un escritor al que le proceso auténtica admiración, no solo como escritor, sino también como persona. Tenemos una relación ya de hace pues 3 o 4 años, cuando descubrí La ciencia del lenguaje positivo, un libro que para mí supuso un antes y un después a la hora de enfocar mi día a día en la forma de comunicarme, y con unos datos y una información muy relevantes para el panorama actual. Luis, además de La ciencia del lenguaje positivo, ha escrito otros 2 libros, el último, El lenguaje de la felicidad, y actualmente pues, se encarga, ayuda, además de con su literatura, a muchas personas a expresarse en su día a día. También está muy presente en muchas compañías, ayudando en la gestión de personas, ayudando en la comunicación corporativa entre empleado y empleador, para pues, crear un modelo pues, más avanzado en el siglo XXI, donde la persona sea el centro. Por eso pues es un honor tener hoy aquí a Luis, y hablaremos un poco sobre cómo podemos utilizar el lenguaje para la gestión de personas y para crear propuestas de valor única que nos diferencien. ¿Te parece, don Luis? Me parece perfecto. Muchas gracias por compartir tiempo. Ya sabes que a veces digo que el tiempo y la atención es lo que nos define como seres humanos. Nacemos, crecemos y morimos, y durante ese periodo de nacer, crecer y morir, aquello que dedicamos tiempo y atención, sobre todo aquello que dedicamos la atención, nos hará ser quienes somos, quienes seremos y el futuro que dejaremos. Por lo tanto, esto es importante. Estar aquí juntos es futuro. No es presente que hagamos, sino futuro que vamos a dejar. Es fundamental, y yo creo que ahora mismo, pues bueno, hay una serie de cambios en los últimos, desde la pandemia, pues sin duda el mercado laboral ha cambiado, sobre todo en la forma de gestionar personas. Ya no gestionamos personas solo en la oficina, sino nos hemos acostumbrado a gestionar personas en remoto, nos hemos acostumbrado a ir a la oficina y a trabajar en casa, ¿no? Que nos ha dado mucha flexibilidad al trabajador, y también nos ha dado un entorno pues un poco también de crisis financiera, donde se han tomado distintas decisiones que exploraremos ahora durante la entrevista. Mi primera pregunta para ti, Luis, es pues, ¿cómo podemos utilizar la comunicación dentro de la compañía para crear pues, estructuras que fomenten la comunicación abierta entre el empleado y el empleador, ¿no? Muchas veces el empleado pues, piensa que la mejor decisión es no decir nada, ¿no? Pero en otras ocasiones lo que nosotros queremos, lo que siempre nosotros tendremos que querer, es que el empleado pueda participar, pueda comunicarse, pueda fluir ese flujo de ideas, ¿no? Para que se cree, para que se abra, ¿no? la creatividad y que se desarrollen ideas, ¿no? ¿Qué lenguaje recomendarías tú para que tengamos ese tipo de entornos? ¿Qué lenguaje recomendarías a utilizar? Esto es además una de las claves más importantes, porque tenemos que ser conscientes que las empresas siempre están buscando, independientemente de que busquen beneficios, estemos de acuerdo o no, en los métodos. Cuando estamos trabajando con personas, lo que están buscando es cómo comunicarse mejor. No solamente para la productividad, también porque la empresa es donde estamos más tiempo. Y claro, y la calidad de nuestro estar es muy importante, tanto para ellos como para nosotros, porque en definitiva podemos ser empleadores o podemos ser empleados, pero vamos a estar ahí. Ya hablaremos, como tú has dicho, ahora de estos entornos que han cambiado por la pandemia y cómo estamos ahora en la empresa de forma diferente a través de los medios. Entonces, claro, cuando nos damos cuenta que la mayor parte de estar en una empresa es comunicación, estamos hablando con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestros compañeros, estamos constantemente pensando en ello, que también es una forma de hablar. Y yo creo que la reflexión que en un momento dado se hicieron las empresas, te digo yo, por cuando empecé a trabajar, es: vamos a hacerlo mejor. No perfecto, porque muchas veces habla de excelencia, que está muy bien para venderlo, pero no, simplemente podemos hacerlo mejor. ¿Cómo podemos hacerlo mejor? ¿Qué es lo que realmente no estamos haciendo? Nos tenemos que hacer una buena pregunta, ¿no? Porque, claro, a veces no sabemos qué no estamos haciendo porque no tenemos la capacidad de pensar que igual no estamos haciendo algo, porque no lo vemos. Y con el lenguaje ocurría eso, es decir, el lenguaje, nacemos al lenguaje, hablamos desde nada, desde canijos, como digo yo, y nadie está pensando que el lenguaje tiene otra estructura posible, ¿eh?
Y esa estructura posible es de construir y diseñar mejor cómo queremos estar en la empresa o diseñar mejor cómo queremos ser como humanos. Entonces decimos, ¿y cómo podemos diseñar mejor entonces esto? Y es donde entra ahí el lenguaje positivo. Es decir, ¿podemos ser conscientes del lenguaje que estamos teniendo? ¿Qué significa ser consciente? ¿Podemos elegir mejores palabras, mejores entornos lingüísticos alrededor nuestro? ¿Podemos regular esos entornos para que al final generen hábitos que nos permitan convivir y crear un futuro mejor, tanto empresarial como global? Es decir, ¿podemos hacer que eso realmente sea real a través de las palabras? Y quizás esa pregunta viene con una primera respuesta a lo que tú decías. Hay que crear franqueza. La posibilidad de que exista la franqueza es importante en la empresa. Es decir, que tú y yo, seas un director general, seas el dueño de la empresa, autónomo, tengas la posibilidad de ser franco contigo mismo y con los demás. Y esa franqueza es la que hace que la creatividad funcione. Cuando alguien se siente atacado en la empresa, porque, claro, la franqueza no es decir todo lo que pienso, sino generar un ambiente en el cual yo puedo decirte a ti, oye, eso yo lo vi en Pixar, ¿no? De repente, claro, hay muchos dibujos que están animando y de repente te das la vuelta y ves que faltan unos cuantos pelos en el dibujo. Entonces dices, bueno, pero ¿cómo es posible? Claro, ¿cómo le digo yo al que se ha dedicado a hacer pelos, que tiene que hacer 1 millón de pelos en aquel entonces, que le ha faltado unos cuantos y que lo ha chocado, ¿no? Pero sin que se sienta que no es nada personal. En el sentido personal, en el sentido de decir, no, es que eres muy malo y que la gente se lo toma, ¿no? Decir, oye, somos profesionales, estamos trabajando, esto es un ambiente de franqueza y lo que estamos buscando es que al final el público se divierte y se lo pase bien. Por lo tanto, ¿cómo te puedo decir, de alguna manera, que le faltan 100.000 pelos? Claro, pues parece una tontería, pero no lo es. Porque otra vez puede ser otra cosa que haya faltado o una decisión que hayamos tomado con un proveedor o con un cliente y cual no haya sido la adecuada, a veces por miedo a no ser francos con nosotros mismos o con otra persona. La franqueza es la creación de un ambiente del lenguaje gestual, oral y escrito que te permite crecer y sobre todo que permite que la creatividad tenga, digamos, el campo abierto, que se siembre, porque las empresas, como las personas, crecemos por la creatividad. Sir Ken Robinson decía cómo las escuelas matan la creatividad, pues cómo las empresas matan la creatividad sería una buena conferencia. Es decir, ¿por qué las empresas matan la creatividad cuando yo necesito que mi empresa sea la más creativa? Entonces yo necesito que todas las personas sean creativas. Y entonces ya venimos de atrás, fíjate, de nuestra educación, que a veces la creatividad se impide porque hay miedo al fracaso, por eso la frustración, la franqueza lo que te quita es el miedo al fracaso y la frustración. La franqueza es lo que abre la puerta a la creatividad. La franqueza es lo que abre que estemos a niveles iguales en creatividad. Puede ser el director general, pues no pasa nada. Y yo puedo ser un dibujante, no pasa nada. Pero es que la creatividad los dos lo tenemos que tener. Lo que nos iguala es la creatividad. Seamos creativos, es decir, nadie deja de ser creativo en su vida. Lo único es cómo puedo potenciar la creatividad. Y es donde es la franqueza. Yo creo que el lenguaje de la franqueza es un buen camino inicial. Oye, Luis, ahora mismo ha habido una transición importante, como hemos hablado, hasta hace no mucho todo el mundo íbamos a la oficina y gestionábamos personas también con el componente táctil, ¿no? Que yo creo que en muchas ocasiones pues para mucha gente es importante. Sin embargo, pues la pandemia cambió los hábitos y empezó a fomentar el gestionar equipos en remoto, ¿no? Ahora el remoto ha abierto muchas posibilidades, pero una cosa es gestionar equipos en remotos. ¿Qué opinas del cambio? ¿Cómo crees que el gestor de personas debe adaptarse al nuevo entorno? Llámalo remoto, llámalo híbrido, pero lo que está claro es que el modelo 100% presencial sí que está redefiniendo. ¿Cómo crees que el líder de personas debe adaptarse al nuevo tiempo? ¿Cómo tiene que cambiar su comunicación? Esto es muy interesante. Yo soy, cuando me preguntan qué haces con las empresas o con los equipos deportivos o en la educación, en aquello que trabajo, yo soy un asesor táctico del lenguaje. Hay que crear tácticas de lenguaje para que realmente seamos eficientes en el desempeño de nuestro trabajo.
trabajamos todos. Por lo tanto, lo que se trata es de ser eficiente después con ciertas garantías de humanidad, que eso ya hablaríamos en otro, quizá más adelante si sale la conversación, es decir, que no perdamos nuestra capacidad de humanidad por el éxito, por el logro, por los beneficios, por el dinero. Y ha ocurrido una cosa que yo creo que viene bien en un entorno deportivo, con un entrenador y en este caso no es Pablo Lasso, digo por la amistad, que me llamaron del club, son club de élite, y bueno, pues con un conflicto que había existido durante la pandemia. ¿Qué conflictos pueden surgir? Pues pueden surgir muchos conflictos durante la pandemia. Un conflicto puede ser que al final, cuando se ven, pues las cosas no ocurren como ocurrían antes. Y me voy a explicar. Cuando estamos en una pantalla, nuestros entornos son, como tú dices, es un entorno digital, pero es bidimensional. Nosotros tenemos que tener conciencia a través de los 5 sentidos. La conciencia de los 5 sentidos es importante para nuestra existencia y para nuestra vida. El gusto, el tacto, el oído, el olfato y la vista. Pero claro, se ve de forma diferente porque todo percibimos a través de los sentidos. Y esto es crucial. Es decir, el equipo iba perdiendo. Otra de las cosas que existía es el deterioro que se produce en un momento dado y sobre todo mentalmente. La época ha sido muy dura, ahora se dice que ahora está saliendo y está aflorando todo lo mental que ha ocurrido durante 1 año y medio de pandemia, de aislamiento. Claro, uno se puede enfadar con los jugadores se pueden enfadar con el entrenador, el equipo no gana, bueno, todas estas cosas que pueden estar ocurriendo, que son muy importantes, porque uno, al final el éxito es ganar partido a partido, intentar ganar lo máximo posible, pues para quedarte primero. ¿Qué pasaba? ¿Cuál fue la razón? Es decir, me llamaron porque el entrenador en ese momento quería dimitir, de hecho había presentado su carta de dimisión, pues porque los jugadores que eran mejores que el año pasado pues no entendían las tácticas, no entendían el entrenamiento. Como ya había estado yo con él, pues dije, bueno, me pongo a trabajar con él y voy a empezarle a explicar precisamente lo que tú me acabas de preguntar. Le dije, tú estás trabajando con chavales jóvenes que de repente, pues lo que están haciendo esos chavales, están encerrados en casa, más que antes, lógicamente, están encerrados por la pandemia, muchos están, por supuesto, jugando con sus videojuegos, porque son gente joven, están ahí implicados más con la pantalla y con otras cosas, y llegan a entrenar. ¿Qué pasa en ese entrenamiento? Cuando has estado casi 22 horas, iba a decirte, encerrado en tu casa con una pantalla a las que sean, que el mundo ya no es bidimensional, es tridimensional. Y pasas un baloncito de 72 centímetros, no sé cuánto me parece que mide el balón de baloncesto, y tienes que pasarlo. Y tienes que recuperar esa tridimensionalidad. Y también tienes que recuperarla en el sistema de juego, en las estrategias, en las tácticas, en el pick and roll, en lo que sea. Y de repente no se comprende. Es decir, lo que ocurría es que había un descenso de la inteligencia y de la comprensión a tiempo real. Y dices, pues ¿cómo es posible eso? Digo, claro, es que nosotros somos sentidos. Si el del tacto no lo tengo, y el de la vista no funciona como funciona en un campo, es decir, si estoy aquí en una pantalla, esto es lo que yo veo. Luego me llega un balón que me llegue de 5 metros o de 2 metros, o aunque sea casi va de que te lo pongo en la mano, es que ese no ha salido de la pantalla. Y claro, de repente, claro, el entrenador no entendía por qué sus jugadores, que eran mejores que el año anterior, pues no funcionaban. Él se cabreaba y claro, lo que nos lleva la incomprensión de la propia realidad es a la frustración, al enfado, al cabreo, a la ira, al querer abandonar o a enfrentarte de forma diferente a la situación. Las pantallas parece que nos ayudan porque nos comunicamos con todo el mundo. Ahora tú y yo estoy en Madrid, Los Ángeles, fantástico, maravilloso y estupendo, pero tienen también otro problema, que no nos permite ver el mundo en toda su realidad y en toda su dimensión. Y también una empresa, la realidad y la dimensión, te digo yo porque yo soy amigo de muchos directores generales de compañías con las que he trabajado y luego ya he dejado de trabajar, y somos muchos amigos, he ido a su casa que trabajaban y al final el agobio, la situación que se produce sale por otros terrenos y hay que conocer muy bien cómo sale. Y claro, ahora vamos a ver si hacemos, se está llamando híbrido, también existía antes, ahora se quiere hacer más. Pero nos va a quitar ciertas capacidades de percibir el mundo porque la inteligencia son nuestros sentidos, es decir, la conciencia de esos 5 sentidos y la conciencia de la mente. Si no somos conscientes de esos 5 sentidos, la conciencia de la mente tampoco. Y esto que parece tan complicado
Yo intento explicarlo sencillamente. Es decir, el balón no lo veo en décimas de segundo como lo veía antes, en milésimas de segundo. Por lo tanto, la jugada se me va perdiendo y cada vez voy cometiendo más errores y cada vez me voy desanimando más. Por lo tanto, juego peor el partido porque entreno peor y todos los resultados van a peor. Entonces, como yo no estoy satisfecho, toda la empresa no está satisfecha, todo el club no está satisfecho y la afición no está satisfecha. Hay que buscar cómo puedo ser consciente de todo lo que está pasando a través de una pantalla y qué significa, si es bueno o no, de alguna manera, pues que el trabajo sea híbrido, que sea presencial o sea lo que sea. A mí no me importa tanto. Lo interesante sería que supiésemos hacer buenas preguntas de lo que puede ocurrirnos, hacer buenas predicciones de futuro, que eso habría que ver con Kahneman, que ya sabemos que esto son muy buenos, de qué ocurrirá cuando estemos trabajando en híbrido más de lo necesario con respecto a cómo va a funcionar nuestro cerebro y sobre todo a cómo va a ser nuestra inteligencia práctica y nuestra creatividad. Yo es un poco una reflexión que hago. No sé si me he explicado bien, pero lo único que quería decir es que el mundo no se percibe bien, el retardo del tiempo, que somos tiempo, como decía antes, y atención, cae porque cae nuestra inteligencia y cae también nuestra creatividad. Y no cae porque no lo seamos, sino porque nos desanimamos, inconscientemente, ¿eh? Inconscientemente, que es ahora lo que está viendo, pues eso es el trabajo mental que se tiene que hacer ahora en muchísimas empresas y en muchísimos lugares por lo que ha ocurrido. Y habrá gente que lo haya tomado mejor. Y esos son los que han ganado. Y han ganado la liga o han ganado partidos de fútbol, porque igual han sabido reconducir, aunque sea inconscientemente, mejor. Pero si es consciente, todavía sería mejor. Si somos conscientes, mejor. Con respecto además ya has tocado estos temas en esta última respuesta. Con respecto al entorno, ¿no? También ahora hemos tocado un equipo deportivo que está pasando por una situación complicada, pero bueno, ha habido muchas empresas que han pasado por situaciones de reestructuración, de cambio de planes. Ahora mismo pues, hay una gran tensión a nivel mundial, diría yo, por temas del el supply chain, del traspase de materiales, de materias primas, de envío de productos, y esto está creando ambientes claramente tensionados, ¿no? El líder de la compañía, ¿cómo puede hacer para conseguir comunicar ideas claras, concisas, que transmitan un mensaje claro para el empleado, pero que sirva también para que el empleado dé el 200% en una situación donde pues se requieren más de él, ¿no? Que en un entorno de decir más normal, ¿no? Pero un entorno no tan tensionado, ¿no? ¿Qué crees que deben hacer los líderes para poder sacar el máximo rendimiento de su gente en un entorno donde, pues bueno, el tipo de decisiones, la situación mundial, pues no ayuda a que todo el flujo de comunicación vaya con normalidad? Pues mira, aquí es una pregunta súper interesante, ¿eh? Fíjate, pues muchas veces parece que las cosas, la vida es muy interesante. Allí en Estados Unidos supongo que se ha publicado a la vez que aquí en España, yo creo que no sé si ha sido la presentación global, el último libro de Daniel Kahneman, que es el premio Nobel de Economía, creo que es psicólogo, y se ha publicado el último libro que se titula Ruido. Ruido, me encanta. No sé si has tenido la oportunidad de leerlo o ojearlo, pero realmente es impresionante cuando se habla de ruido. ¿Y qué es la concepción de ruido? Que no es un sesgo. ¿Qué ruidos existen en la empresa? Cuando él habla simplemente de los jueces en Estados Unidos, te habla de las condenas ante el mismo caso puesto ante 2.000 personas, 2.000 jueces con las mismas condiciones. Un juez te puede condenar a 3 años, si la condena es de 3 a 15 y otro a 15 años. Lo mismo, es el mismo. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué ruidos son los que nosotros tenemos internamente? Que a veces pues, es mejor igual que si tú vas a tener un juicio como inmigrante en ciertos condados, pues que no haya calor, que haya aire acondicionado donde el juez, que el juez haya comido, haya desayunado. Es decir, o sea, que el frío y el desayuno influyen, ¿eh? Y bueno, y otros factores. También si eres negro o eres blanco va a influir. Y eso no son sesgos cognitivos, sino el ruido interno que existe en ti, que no conoces, pero por el cual tomas decisiones. Y claro, tiene que haber una higiene en nuestras decisiones.
Y eso es más complejo de lo que parece. Estamos hablando de las decisiones de las empresas que tienen ruido y no saben qué ruido es el que tienen. Y te puedo hablar de empresas de 1 millón de trabajadores o de 250.000. Yo conozco a algunos directores de talento de empresas de 250.000 de empleados en todo el mundo. Claro, no conocedores del ruido. ¿Y qué significa que no conocer el ruido? Pues que probablemente están llegando tarde a esa toma de decisiones que implican. Es decir, ¿cómo he cuidado yo a mis trabajadores? Algo tan sencillo como eso, ¿eh? El cuidado esencial que yo tengo que tener. ¿Cómo los cuido yo a ellos? Pero claro, yo les quiero pedir que me den ahora el 200%, pero me has cuidado, me has enseñado a que yo cuide también a la vez a mis compañeros de trabajo. ¿Cuál ha sido la política de cuidado que una empresa ha tenido si es que se la ha planteado? Que eso no es formación. Es otra cosa, es el ejemplo. Claro, entonces, claro, de repente llega la crisis y las empresas quieren seguir teniendo sus beneficios y van a tomar decisiones muchas veces sin saber el ruido de fondo que tienen. Y no sé si me explico, eso es muy importante. Hay mucho ruido de fondo. La pandemia lleva mucho ruido de fondo y, claro, querer mantener el mismo tipo de lenguaje que antes existía no va a ser válido para mucha gente. Ni para el propio empresario, ni para el propio directivo, ni para el propio trabajador. Tienen que cambiar su propio lenguaje, la evolución de su propio lenguaje, pero si no se lo han planteado no lo van a encontrar ahora, llegarán tarde. Entonces la crisis será mayor, porque tendrán que tomar decisiones que igual tienen que hacer una reestructuración de la plantilla, ya me lo están comentando algunos, cambiar de destinos, enviarte a lugares que tú no pensabas que tenías que ir, multinacionales, de repente tenían lugar, yo tengo ahora directores generales que se han enviado a lugares que ellos por sí mismos no hubiesen querido ir en su vida, pero parece que se necesita. A mí me interesa mucho cómo tú te has preparado hoy, pero antes si tú quieres, para hacer frente a aquello que te va a llegar, siempre va a llegar a lo que es desconcertante, lo que tú tienes que prepararte. Y eso a eso le llamamos nosotros cuidado. Si no has cuidado, ahora no vas a cuidar. Puedes dar mensajes, como se suele decir, que sea concreto, que sea claro y que sea conciso. Pero antes necesito que mi mensaje anterior haya sido la honestidad por encima de todo, la no violencia en mis discursos y en mi lenguaje por encima de todo, y la amabilidad o la sabiduría y la compasión también por encima de todo. Si eso no estaba antes, cuando tú le vayas a pedir a alguien eso, porque tú vas a pedir que sea amable, que sea generoso con la empresa, le va a costar mucho al empleado darlo. Y claro, tú tienes que saber si te estás preparando como gran empresa, como mediana empresa o como pequeña empresa a cuidar, porque eso requiere otro tipo de esfuerzo. Y luego hay otro factor también, que yo creo que ese ya lo sabéis, es decir, cuando las empresas siempre están pensando en que tienen que tener más beneficios cada año, no menos, ya están determinando muchísimo cómo va a ser su propio futuro. Esa ansiedad para cumplir los designios de los inversores, de ganar beneficios, de ganar cada vez más dinero, pues está llevando a un camino sin salida, porque no vas a cuidar. Ahí en ese principio no vas a cuidar, ya ganas mucho. O sea, ya ganas mucho. ¿Para qué quieres ganar tanto más? Claro, eso no te va a solucionar el problema de satisfacción con la vida, ni de felicidad, ni aunque te lo plantees. Yo conozco empresarios y directivos generales que tú le preguntas por la felicidad y no les interesa nada. Cero. Pues si no te interesa a ti, tampoco le vas a interesar a los demás. Lo que pasa es que tienes un poder que lo ejerces. Pero sí que es curioso, es decir, que aun sabiendo lo que sabemos acerca de nosotros, como seres humanos, vayamos tanto en contra de nosotros. Y ahora, con esta crisis, se está viendo por qué estamos yendo en contra, porque no hemos cuidado. Y la palabra tan sencilla como cuidar, pues igual tendría que aparecer en cada empresa. ¿Cómo voy a cuidar a mi trabajador? Yo sé aquí empresas, el FED estaba hablando, grandes, que parece que solamente lo pueden hacer las pequeñas. También hay empresas grandes que se dedican a hacer cosas de cuidado. Y cuando vinieron la pandemia, se dedicaron a organizar desde la estructura, desde el presidente hasta todo lo demás, iban preguntando por sus núcleos y sus bloques, el presidente, su comité de dirección, el comité de dirección con sus propios directivos, y así suficiente, pues, para llegar a todos los empleados, para preguntar qué tal estabas. Claro, si tú te organizas, el mensaje es concreto, claro y conciso. ¿Qué tal estás? ¿Cómo llevas la pandemia? ¿Qué necesitas de la empresa? ¿En qué te podemos ayudar? No hace falta mucho, pero ese mensaje de cuidado cuando no te puedo tocar, no te puedo ver, cuando estamos en una pantalla, ya no es híbrido, es que es al 100% la pantalla, no podemos ir a las oficinas, yo puedo preguntarle a todo el mundo. Esa
empresa tendrá más capacidad de hacer frente a lo que tenga que hacer frente, porque también tendrá que sobrevivir, tendrá que tomar decisiones a veces duras, claro, destinar a uno a un sitio, llevar a otro, cambiar, igual lo que sea. Voy a decir despedir gente que también se hace, eso le llaman de otra manera, pero creo que si tú comprendes un poco a tus personas, si les preguntas, mensaje, ya sabes, las 3 Cs, concreto, claro y conciso, pues probablemente esas personas serán concretas, claras y concisas contigo y te dirán, cuenta conmigo. No hace falta perder mucho tiempo hablando. Hace falta hacer. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Cómo está tu familia, tus hijos? ¿Cómo lo ves en casa? Y todos los días se puede preguntar algo de eso. No hace falta que de repente lances todas las preguntas, las 100 preguntas que puedas tener ese mismo día. Puedes lanzar una y al día siguiente otra. Sabrán que estás con ellos. Me ha venido muy bien que metas el último libro de Kahneman, Ruido, que me parece maravilloso. Bueno, como toda su obra, y además Kahneman es una de las personas, junto con Seligman, que más nombras en tu obra, ¿no? Kahneman en particular con la toma de decisiones y los sesgos y el ruido que ahora mete la nueva... Pues creo que el ruido viene muy a colación en la selección del personal de nuestras compañías. Sí, sí, ¿no? Ahora estamos hablando de diversidad, de involucrar al talento por encima de género, raza, sexo, sexualidad, nacionalidad, etcétera, 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 ¿no? Y yo creo que en España en particular tenemos un desempleo más alto y además hay una serie de, tanto a nivel demográfico, en edad como en género, hay, sobre todo esos son los dos problemas más importantes. Digamos, no hay ningún mercado perfecto, ¿no? Yo creo que somos imperfectos, pero cualquier mercado es imperfecto, pero sí que es cierto que suele haber el porcentaje de desempleo es del 15% y en ciertos grupos de edad o de género te puedes encontrar un porcentaje de desempleo mayor y eso hay una... no te voy a decir que sea causal, pero sí que hay una correlación clara, ¿no? Y yo creo que hay un entorno también de ruido, ¿no? ¿Cómo los departamentos de reclutamiento, los departamentos de adquisición de talento, atracción de talento, pueden reducir el ruido a la hora de seleccionar al mejor candidato por lo que aporta, no por dónde viene o el cromosoma que tenga en su genotipo o el año en el que haya nacido, ¿no? El que ponga en su DNI, ¿no? ¿Cómo podemos fomentar unos procesos de selección sin tanto ruido? Me parece muy bien porque estábamos hablando de algo que es primario y que es secundario, ¿no? Que muchas veces en un colegio o en la guardería un niño no distingue de raza, color, estatus, juega, no se pregunta por la nacionalidad del otro. Oye, ¿tú de dónde eres desde pequeño? Juegan, se comunican, ¿no? Y luego ya empiezan las diferencias cuando los padres empiezan a introducirlas también el profesorado de una manera determinada. Y claro, llegamos quizá a determinar ya qué es una persona con valor, lo que se puede aportar a la empresa, etc. Yo voy a romper una lanza a favor nuestra. A nuestra me refiero a favor de las personas que tenemos. Yo he cumplido 66 y voy ya para los 67 años. Y en España existen dos cosas muy curiosas. Hay un alto índice de gente joven parada, muy alto, Sí. y un alto índice también ya de jubilaciones o prejubilaciones de gente a partir de los 50, 50 y tantos. Eso Esta es mañana fundamental que hablando... has dicho, pero es una campana de Gauss invertida. O sea, el mayor Sí, porcentaje de desempleo, que no lo he dicho en la pregunta, es en menores de 25 y luego en mayores de 45. claro, entonces yo digo, a ver, entonces, esto del talento, ¿qué es quién ha definido qué es talento? Porque yo ya no he empezado a aclarar yo con todo esto. Yo creo que a veces esas personas que están en recursos humanos y que vienen tendrían que empezar a bueno, primero seguir estudiando muchas veces qué es la psicología y entender un poco qué significa nuestra inteligencia y dónde se encuentra la creatividad. Yo empecé a escribir con 61 años. Y hay gente que yo esta mañana, ya te estaba hablando con mi mujer, yo creo que voy a empezar a sacar
voy a hablar o voy a sacar un curso, o yo qué sé lo que hace, me empezar a dirigir a personas de mayores de 50 años o 55. Estaba hablando con unos amigos míos y digo, vosotros ya no entráis. Teníamos llevo todo el día de videoconferencias y me estaba riendo, vosotros ya no entráis, lo siento muchísimo, sois jóvenes y estáis justo en la edad en la cual, fíjate, las acabas de decir tú, la curva invertida, ellos tienen más de 45 y no tienen trabajo. Y están haciendo sus páginas, están haciendo sus cosas muy interesantes, están haciendo algo fantástico, son dos amigos y bueno, me parece fenomenal. Le digo, pero todavía no habéis llegado a los 50, estáis en ese abanico de que no tenéis el trabajo, pero igual hay que empezar a pensar en la redefinición de talento. Y yo creo que la inteligencia como el lenguaje, como la creatividad es el talento para la luz. Y una empresa necesita ver negocio, necesita ver productos, necesita crear nuevas cosas. Y eso no está destinado por edades. Puede haber un niño que sea súper inteligente, muy pequeñito y te descubre un mundo. Si tú eres profesor, yo que me he dedicado a estar un año entero ahí, yo te aseguro que a veces he alucinado. Y hay gente de 60, 70 y 80 años que es valiosísima. Y nosotros, y ese es un ruido, pensamos que no. Entonces, cuando llega el currículum, ya estamos mirando, no solamente ya con el sesgo, sino con otros ruidos que aparecen ahí. Y ya no miramos por talento, aunque nosotros creemos que sí. Es decir, nosotros nos creemos ciertas mentiras para salir adelante. Es que le he tenido que contratar porque, hombre, fíjate tú, su currículum en Harvard, esto es fantástico. Y ya, bueno, aunque ha estudiado, ha hecho muchas cosas, que ya la edad, 52, 55, 60, y si no, te digo 70, 70, Es decir, no. Creo que a veces se cometen ciertos errores de diseño en una empresa de lo que es talento y de lo que se necesita en una empresa como talento. Creo que por ahí podríamos empezar. Es decir, el talento no es una sumatoria de inteligencias prácticas que en un momento dado se puede dar, es otra historia. Y la historia tiene que ver casi con la primera pregunta, es decir, ¿esta persona puede ser tan creativa que me pueda aportar algo valioso en un equipo, en el diseño de un producto, en las ventas? ¿Soy yo capaz de mirar y saber? Yo hay una cosa, sabes que nos gusta mucho el baloncesto, ¿no? Y de Pablo, y yo me gusta algo que él hace, Pablo Las, que dice, mi clave es respetar al jugador. ¿Y respeto qué significa? Que le veo tal cual es y yo intentaré que dé lo mejor. ¿Y el equipo que tengo? Lo respeto. ¿Por qué? Es el que tengo. ¿Hubiese contratado a otros? Sí. ¿Si hubiese tenido dinero a otros? Sí. Pero con lo que tengo, voy a hacerlo mejor. Claro, y a veces te llegan jugadores que dices, bueno, es que este tiene cierta edad, este tiene el otro, este es más joven. Claro, ¿qué talento es el que yo puedo ver? Y eso se trata de respeto. En un chaval como puede ser Luka Doncic cuando llega, o en un... Ahora no sé cuál es el mayor de Madrid, porque ya se ha ido Felipe Reyes. Ya, bueno, ahora está Rudy yo por creo. ahí. Rudy, Claro, no, Carroll está ahora mismo en el... No sabemos si va a formar parte de la plantilla, pero bueno, efectivamente. Todavía no se sabe exactamente, tú lo has Ahora, dicho. después de Felipe, queda... Claro, entonces claro, dices, claro, y estamos en el deporte que requiere una cierta tensionalidad, ¿no? Que tu cuerpo, etcétera. Pero claro, existen muchos sistemas de creatividad y uno tiene que saber la empresa dónde pueda sacar esa creatividad, porque claro, en deporte sabemos que hay mucho físico, pero en lo que existe en la empresa es otra cosa. Es decir, ¿qué tengo yo aquí? ¿Cómo está amueblado a mi cabeza que yo en un momento dado puedo descubrir algo que ni a otro se le ha podido ocurrir simplemente porque mi cabeza y mi experiencia me lo puede permitir? Y por eso yo me pongo a mí como ejemplo, perdonadme, en los que me vais a escuchar, pero claro, yo empecé a escribir con 61 años, ¿no? O con 62, no me acuerdo ahora. Y bueno, pues, si os metéis en la historia de muchos compositores, escritores, y de muchísima gente aporta a partir de cierta edad. Pero también se puede ir a la gente joven. Es que esto no es nada de curvas, es que soy capaz de ver yo, el empleador, el director de recursos humanos, los que se dedican, es decir, es el talento para la luz. Si ellos tienen el talento para la luz para ver, hacerse las preguntas adecuadas, hacer las preguntas exactamente, adecuadas. Y ver más allá. Entonces, claro, si no ves más allá, esto es como un entrenamiento, pues voy a repetir siempre lo mismo, no, es que estoy viendo más allá. Creo que lo importante es ver más allá. Entonces, puede ser que cambie un poco la estrategia de la empresa.
Tenemos que ser valientes. Lo que está pidiendo es valentía. Porque tener muchos beneficios no es valentía. Dentro de recursos humanos me refiero yo. Hablaríamos de otros elementos que están ahí, pero el recurso humano se necesita muchas veces valentía. No quitarte a la gente de encima que está o porque es mayor, o no contratarlos porque es mayor. Que es lo mismo. Pues, oye, don Luis, la verdad es que yo creo que ha sido una charla, como siempre, muy amena. Hemos aprendido mucho de ti, de cómo el lenguaje puede, ahora mismo, sobre todo en el terreno corporativo, pues modificar pequeñas conductas actitudinales tanto de empresas como de los empleados, y que permitan que al final pues tengamos un entorno mejor. Como siempre, pues agradecerte tu tiempo, agradecerte tu sabiduría, recomendar a todas las personas que ahora que te han escuchado, que utilicen el sentido de la vista para leer y para poder percibir todo lo que pues hoy Luis ha expresado en un libro, ¿no?, escrito, que tiene además unos estudios maravillosos sobre, bueno, pues ciencia que soporta todo lo que dice él, ¿no? Entonces, agradecerte tu tiempo, desearte todo lo mejor ahora para el último trimestre del año y esperemos que esta sea la primera de muchas. Sí, porque yo estoy encantado y creo que el mensaje de que el lenguaje aporta una evolución en el ser humano y las empresas es fundamental. Nosotros en una empresa tenemos gestos, que es nuestro lenguaje gestual, tenemos palabras que las escribimos, que las decimos, y todo eso impacta en nuestro cerebro, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestras tomas de decisiones. Si mejoramos el lenguaje, probablemente también mejoraremos la vida, el estar en las empresas que son necesarias, es muy importante. Y que esas empresas, si se sienten mejores, yo creo que también crearán un futuro mejor. Yo creo que no se generan un buen futuro a veces cuando diseñamos las empresas porque ellas no se sienten bien. Esto es como una persona que intenta durante muchísimo tiempo cambiar y se encuentra consigo mismo con sus frustraciones y fracasos y al final decide abandonar. Seguirá haciendo cosas, pero habrá abandonado. Y muchas veces yo creo que las empresas han abandonado la idea clave. Podemos diseñar una humanidad mucho mejor. Si no abandonas esa idea, probablemente te das cuenta que vas a descubrir a muchísima gente que antes no, que nadie es extraño en este viaje y que realmente juntos iríamos un poquito más allá de lo que estamos viendo ahora. Y eso yo lo creo firmemente. Pues me quedo con ese mensaje. Llevamos más alto nuestra clase business y tú decides hasta dónde. Llenamos de contenidos tu vuelo y tú decides disfrutarlos o soñarlos en asientos cama. Mejoramos tu conectividad y tú decides desconectar o conectar del todo. Presumimos de la flota más moderna y sostenible del mundo y tú decides llegar más rápido y emitiendo menos CO2. Nos preocupamos para que los menús sean más saludables y tú decides las estrellas Michelin de Martín Berasategui. Abrimos mundo, rutas y conexiones y tú decides volar con nosotros. ¿O no? Pero un consejo, decide llegar tan lejos como quieras en la nueva clase business. Air Europa, tú decides.